cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te apartes de mi lado, no derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. No, no, no. Patrón, acabo de regresar de San Pedro y me dijeron que Juan del Diablo se fue de viaje. Ya lo sé. No puede negar que Juan ha puesto todo de su parte para que esta rencilla absurda termine. Pues sí. Pero de nada servirá que Mónica y yo lo hayamos casi obligado a irse de viaje si durante este tiempo no logramos convencer a Andrés. ¿Y qué puedo hacer, don Noel? ¿Cree que no lo he intentado de 1000 maneras? Pues haga lo posible, doña Sofía. ¡Esfuércese! Si Juan se entera de lo que Andrés le hizo a Mónica, puede dar a su hijo por muerto. Con permiso. Adelante. Don Noel ya salió de la recámara de la señora. Quiero que te quedes al pendiente del regreso del señor Alberto. Sí, señor. ¿Y si doña Sofía me dice algo al verme por la casa? Me avisas. Como usted ordene. Con permiso. ¿Y detuvieron a ese señor Cajiga? Dice Lupe que cuando estaba en el juzgado lo vio llegar esposado. Pobrecita, está tan asustada. Espero que mi tío le permita quedarse, por lo menos hasta que nos vayamos. Me dijo Lupe que ya detuviste a ese hombre. ¿Y Alberto de la Serna también? Todavía no. ¿Esa infeliz sirvienta todavía está aquí? Sí, y quisiera pedirte que le... Llámala. Déjala que se quede. No tiene a dónde ir y está muerta de miedo. Haz el favor de llamarla. Sí. Cajiga me amenazó con decir que Mariana es hija de Mancera. Dios mío, ¿pero cómo se enteró? Lupe se lo dijo. Y me gustaría saber cómo lo supo. ¿Crees que Mariana...? ¿Cómo te enteraste de que la señorita Mariana es hija de Noel Mancera? ¿Yo? No, señor, yo no sé nada. Si hasta se lo contaste a ese cerdo de Guadalupe, Cajiga. ¿Te atreviste? No, no es cierto, señorita. Por Dios, hija. ¿Cómo pudiste decírselo? ¿Yo? No es cierto, mamá. Ella escuchó una plática entre tú y mi tío.
espiando detrás de la puerta. No, señor, la niña me lo contó. ¡Mientes! Por favor, no pueden creerle a ella. Lárgate. Si te atreves a abrir de nuevo la boca, te voy a mandar a hacerle compañía a esa infeliz de Cajiga. ¡Fuera! Por favor, tienes que creerme. Mamá, Lupe mintió. Regreso en la noche. Me dijo que los había oído a ustedes y yo le recomendé que guardara el secreto. ¿Y por qué no me avisaste enseguida? Porque pensé que no se lo diría a nadie. Ay, mamá, llego a pensar que soy de lo peor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Mechi. ¿Está la señora Mónica? Sí, ahorita le aviso. ¿Qué pasó, don Noel? ¿Fue a Campo Real? Sí. ¿Habló con Andrés? Hablé con él, pero insiste en lo mismo. No quiere que vuelvas con Juan. Qué bueno que llegas. ¿Qué necesidad había de que te fueras hasta la capital con todos los problemas que hay aquí? Es que ya me cansé, Sofía. Yo también. Hay que buscar la manera de sacar a Andrés de aquí y hasta del país. No sé cómo le vas a hacer. Tenemos que pensar en algo, Alberto. Insiste en decirle a Juan lo que sucedió con Mónica. Es que yo solo vine a darle las gracias y a despedirme. Ya le pedí a doña Amalia la mano de Dolores y aceptó. Y te vas dejándome sola en el momento en que más te necesito. Me alegro que estés de vuelta. Eres un infeliz traidor. Ya basta. No voy a tolerar un insulto más. Sí, eres un traidor. ¿Por qué le avisaste a Juan que Bautista le iba a quitar la carta a Fray Domingo? Yo no fui. ¡Siquiera ten el valor de admitirlo! Bueno, ¿y por qué lo tienes que culpar a él? Nadie más lo sabía, a menos que te lo haya contado y la idea haya sido tuya. Está bien, fui yo. Ya, estoy harta. Te estás portando como un inconsciente y es tiempo de que reacciones. No quiero que se metan en mi vida. ¿Está claro? ¡No quiero! ¿Qué buscas? ¿Morir? ¿Que Juan te mate? ¿Y a ti qué te importa? ¿Cómo no me va a importar si soy tu madre? Buenas noches. Vengo a detener al señor de la Serna y a su capataz Bautista Rosales. ¿Y a mí por qué? Por el asesinato del cabo Hernández. Guadalupe Cajiga confesó. No sé de qué me esté hablando. Y si Cajiga pretende involucrarme, te aseguro que miente. No, señor de la Serna, no miente. Y usted lo sabe muy bien. Y esta vez no habrá recomendaciones que sirvan. Por favor, Marcelo. Cajiga es un delincuente. Además, es absurdo pensar que Alberto haya tenido que ver en eso. Él no tenía motivo. El motivo fue callar al único testigo que vio a doña Aimé en la cárcel cuando Juan de Alcázar se fugó. ¿Podemos hablar un momento? ¿De qué? Por favor. No creo que usted se oponga a que vayamos al despacho. Le aseguro que desde ahí no hay forma de escapar. Está bien. Quiere meterme preso. ¿Y por qué? Dice que usted mató a un cabo. Ya agarró a don Lupe Cajiga. Y también se quiere llevar a don Alberto. Tiene que escapar, tío. Sí.
Pero rápido. De todos modos, dile al patrón que me ayude. Que voy a cumplir con lo que él quiere. Pero que no me desampare. Sabes muy bien que lo que hice fue por ustedes. Yo nunca te pedí que mataras a ese cabo. Me exigiste borrar cualquier pista. Pero no te ordené que mataras. Te quieres desquitar, ¿verdad? Estás tan lleno de odio que no te importa con quién te desahogas. Te ayudé la vez pasada a cambio de tu lealtad. Te aseguro que así fue. Yo no le avisé a Juan. Fue mi madre entonces. ¿Y por qué no me avisaste? Me enteré después. Mentiroso. Pues no voy a mover un solo dedo para ayudarte. Toma en cuenta que cuando Marcelo me interrogue, quizás tenga que hablar de ella. Haz lo que quieras. Ni siquiera eso te importa. ¿Quieres verla en la cárcel? Has cambiado mucho, Andrés. Te has vuelto amargado, miserable. Hasta a mí me das lástima. Yo creo que es lo más conveniente, Mónica. Es preferible que seas tú quien se lo diga a Juan y no que Andrés le cuente las cosas a su manera. Pero si se lo digo, lo va a buscar. Eso es inevitable. ¿Por qué pasan estas cosas, don Noel? ¿Por qué la vida es tan injusta? Trata de serenarte. Y como ya te dije, a veces suceden milagros. Muchas gracias por todo. No, no tienes por qué darlas. ¿Está enterado de que la señora Amanda y Mariana se van? Sí, sí. ¿Y no va a hacer nada? ¿Qué podría ser? Ellas ya tienen su vida hecha y no hay lugar para mí. Pero no me quejo. Tengo a Juan y a ti. Ustedes se han convertido en mi familia. Eso sí, don Noel. Usted sabe lo mucho que lo queremos. Que descanses. Usted también. Hijo, ábreme, hijo. Tenemos que hablar. Hijo, no puedes permitir que condenen a Alberto. Tú puedes ayudarlo y es injusto que no hagas nada. Por favor, Andrés, siquiera permíteme hablar contigo. Andrés, hijo. Cajiga ya admitió todo y no tiene caso que usted siga negándolo. Usted fue el autor intelectual de ese asesinato y lo hizo para proteger a doña Inés. Claro que sí reconoce haber actuado por encargo de alguien, de doña Sofía, por ejemplo. La pena podría ser más benévola. Usted estaba comprometido con ella, ¿eh? Y puede alegar que lo hizo impulsado por el afecto. No sea terco de la Serna. Diga la verdad. Independientemente de lo que usted pueda pensar, soy un caballero. Y un caballero nunca habla mal de una dama.
Mariana. Mariana. ¿Qué haces aquí? Te estaba esperando. ¿A mí? ¿Por qué? Porque no puedo soportar que pienses que soy una sucia. No, yo no pienso eso. Te juro que jamás me hubiera atrevido a comprometer a Juan de esa manera. Por favor, Marcelo, tienes que creerme. Está bien, te creo. Y tampoco es verdad lo que dijo Lupe. Ella oyó una plática entre tú y mi mamá. De acuerdo. ¿Sabes cómo quisiera que nada de esto hubiera pasado? Porque mi mamá me dijo que solo querías casarte conmigo por el dinero. Pero ya les expliqué, ¿no? ¿Te das cuenta que aún seríamos novios? Yo quería casarme contigo. A lo mejor la culpa fue mía. Seguramente mi comportamiento te decepcionó. Y por eso buscaste en otro el afecto que necesitabas. No lo sé. Pero yo quisiera que todo fuera como antes. Procuraremos que así sea. ¿Y dónde te duele? Aquí. Y me cuesta trabajo respirar. Mandaré por el médico. No, hija, no hace falta. Ya sabemos lo que tengo. Me hacen daño los disgustos. De todos modos, es mejor que te vea el doctor. Buenos días, padre. Qué gusto que haya venido. ¿Cómo está tu mamá? Voy a mandar por el médico porque dice que no se siente bien. Sigue con lo mismo. Sí, no entiende de razones. Insiste en que nos vayamos a la capital. ¿Puedo verla? Por supuesto. Por acá, por favor. ¿Ya se enteró, licenciado? Metieron presos a don Guadalupe y al señor Alberto de la Serna. Sí, yo también acabo de oír la noticia. Y parece que anda buscando a Bautista. Ojalá y lo agarren pronto. El señor Juan se va a poner bien contento ahorita que regrese. Bueno, solo vine a decírselo porque pensé que no lo sabía. Pero me voy a informarle a la señora Mónica y a Azucena. Con permiso. Llore, hija. Le hace bien. Es que yo solo pretendo velar por ella, padre. Es la única hija que me queda. Ahí está. Lo de usted es egoísmo simple y llano. No es verdad. Así es, doña Catalina. Nadie mejor que usted lo sabe. Mónica tiene derecho a vivir su vida con el esposo que ella ha escogido. Pero es un infeliz, padre. La va a hacer profundamente desdichada. La única que puede provocar su infelicidad es usted. Y no voy a darle la absolución si no hace acto de contrición y cumple con su deber de madre. No sé por qué todos defienden tanto a ese hombre. ¿Los ha embrujado o qué? Hasta a mí me falta el respeto. ¿Qué pasó? Ay, qué terca es tu madre, hija. Pero logré convencerla para que tome unos ejercicios espirituales, ¿sí? ¿En el convento? ¿Sí? ¿De interna? De veras, ya se va. Qué gusto verte. Vengo a despedirme. Porque Marcelo acaba de avisarme que pasado mañana nos vamos. Mariana vendrá más tarde. ¿Te quieres sentar? Gracias.
La suerte quiere jugar con nosotros, ¿verdad? Después de tantos años nos ha puesto frente a frente para volver a separarnos y tal vez para siempre. No es así, Amanda. No te sientas mal. Yo lo entiendo, ¿no? Y creo que fue mejor que lo nuestro no se realizara. Para ti habría sido muy difícil acostumbrarte a un pueblo como este y a ser la esposa de un simple abogado. ¿Hace cuánto que enviudaste? Casi 6 años. ¿Y quisiste mucho a tu marido? Fue amable y gentil conmigo. Pero lo quisiste. Le tuve afecto. ¿Se quedarán a vivir en la capital? Sí, tenemos una casa allá. No voy a negar que me gustaría mucho que se quedaran. Mariana ya está en edad de casarse. Y en la capital es más fácil que encuentre un pretendiente. Ya se resignó por lo que se refiere a Juan. Parece que sí. Y una vez casada, ¿piensas mudarte con ella? No. Supongo que seguirás viviendo con tu cuñado. Marcelo es un hombre joven y él también tendrá que hacer su vida. Además dijo que una vez casada Mariana, su función como tutor termina y piensa alejarse de nosotros. ¿Por qué? Yo creo que la quiere. ¿A Mariana? Sí. Pero entonces vas a vivir sola o con algún pariente. No. ¿Sola? Si mi posición económica fuera otra y tú estuvieras dispuesta, te propondría matrimonio. Pero en mis condiciones es un atrevimiento, ¿no? ¿Te imaginas los comentarios? Don Noel ya se buscó a una viuda rica. Los que te conocen te respetan demasiado como para pensar en eso. Pero las malas lenguas son muy afiladas y lastiman. Bueno, todavía tengo muchas cosas que hacer. Te ruego que me disculpes con Mónica y le digas que le deseo la mayor felicidad del mundo. Se lo haré saber. Bueno, me gustaría que de vez en cuando me escribieras para darme noticias de Mariana y tuyas. ¿Está bien? Adiós, Amanda. Adiós. Azucena. Ya metieron preso a don Guadalupe. ¿Por qué? Eres tan bonita, Azucena. Te quiero tanto. También a don Alberto. ¿De veras?
Y parece que andan buscando a Bautista para encarcelarlo con ellos. Cásate conmigo, Azucena. Sí. ¿Dijiste que sí? ¿Qué no oíste? Dije que sí. Entonces no es nada grave. La enfermedad de su madre es delicada, pero ahora no le he notado nada normal. Por supuesto, dentro de su estado. Claro. Entonces usted piensa que fingió. A veces sucede que los enfermos exageran para llamar la atención y conseguir más cuidados. Bueno, se lo agradezco mucho, doctor. Gracias. Con Gracias permiso. a usted. Hasta luego. Bueno. Perdón. ¿Dónde está Meche? Creo que en su recámara, señora. Joaquín acaba de decirme que metieron presos a Guadalupe Cajiga y a don Alberto. ¿Por qué? ¿De veras te duele dejarme? Sí. Es que te quiero mucho. No sabes cuánto agradezco tus palabras, hija. Pero bueno, volveremos a vernos, ¿no? Yo sí quisiera. ¿Y tu mamá no? No me ha dicho nada. ¿Por qué no te casas con ella? Han pasado muchos años desde aquellos tiempos. Tu madre está acostumbrada a otra clase de vida que yo no puedo darle. Pero mi mamá no es de lujos. ¿Tú ya no la quieres? Por supuesto que la quiero. Las quiero a las dos. ¿Sabes bien a lo que me refiero? ¿Y tú ya olvidaste esa tontería de Juan? No comas ansias, hija. Ya encontrarás al hombre adecuado y cuando eso suceda, te darás cuenta que el amor verdadero siempre es correspondido. No quiero perderte ahora que te conocí. Nos veremos de vez en cuando. No te apures. Hiciste bien en avisarle, Bautista. ¿Y hacia dónde huyó? No lo sé, pero me pidió que le dijera que cumplirá con lo que usted quiere y que por favor lo ayude si puede. Andrés, hijo, quiero hablar contigo. A ella sí la recibes y a mí no. Porque Juanita no me fastidia, pidiéndome cosas en las que no quiero conceder. Está bien, pero me parece injusto que Alberto esté pago. Alberto tiene lo que se merece. Y si quieres que tolere tu presencia, no vuelvas a mencionármelo.